La información que di antes en realidad es general. Ahora lo que vamos a ver va a ser un repaso de lo que es mecánica y electromagnetismo, ¿sí? Cualquier duda que tengan, me interrumpen o escriben en el chat. Yo como ocupo dos pantallas, siempre puedo ver el chat, así que en ese caso me facilita. No sé cómo se trabaja en esto en una pantalla. Ya, entonces, como ya les dije, la primera ayudantía, repaso mecánica y electromagnetismo. ¿Cuál es el contenido de esta diapositiva que hice? Primero que todo, vamos a ver rápidamente, ojalá, espero no quedarme en eso, movimiento lineal, movimiento circular, definiciones de potencia y fuerza y torque de carga. Justo en ese punto ya es algo que tienen que ustedes manejar bien para lo que resta del ramo y lo que resta de lo que sería el próximo ramo de accionamiento. Así que esa parte ya tiende mucho más al ramo, o sea, sería por así decirlo, todo lo condensado de mecánica aplicado a eso, ¿sí? Que son conceptos en realidad que son sencillos. Luego la parte de electromagnetismo, donde vamos a ver la fuerza inducida y tensión inducida. Ahí en ese momento vamos a ver bajo qué características. Y por último, bueno, penúltimo, máquinas de C lineal, que es forma sencilla de cómo funciona, para tres casos que van a ser de ejemplo. El primero de todos va a ser para accionar, o sea, para cuando se intenta iniciar la máquina. El segundo y tercer caso es funcionando como motor y funcionando como generador. Y ahí quizás vamos a ver una leve definición de esto. Y por último, una generalidad de motor y generador, ¿sí? Donde vamos a ver estos típicos diagramas. Bueno, y ustedes lo van a ver y van a cachar que son los típicos diagramas. Entonces, primero que todo, para mecánica, partamos con lo que sería el movimiento lineal. Resumen de las primeras de las tres leyes de Newton, ¿cierto? Sin considerar la gravitación universal. La primera, en ausencia de fuerza externa, un objeto se encuentra en reposo, que se encuentra en reposo se mantendrá en este estado y un objeto en movimiento continuará en movimiento con velocidad constante, que en realidad eso sería lo que sería el principio de inercia, ¿cierto? La segunda ley de Newton, que ya está bueno, todas son archi reconocidas, pero esta quizás más. De manera general, la fuerza aplicada a un objeto, o la fuerza, ¿sí? Aquí podría ser más de una, digámosla como total, considerémosla como una total, provoca la variación del momento lineal. El momento lineal, recuerden que es la cantidad de movimiento que lleva un cuerpo, de este, que sería esta de acá. Esta es la general, ¿sí? Después de acá, eh, podemos determinar la típica que es la fuerza igual a la masa por la aceleración. Y la tercera es que si dos cuerpos interactúan, en este caso hay dos cuerpos, la fuerza F12 que ejerce el objeto 1 al objeto 2 es igual en magnitud y opuesta en dirección a la fuerza que ejerce el objeto 2 al 1, ¿sí? O sea, estas fuerzas en magnitud son iguales, pero por temas espaciales son contrarios, ¿cierto? Ya, esto es sencillo, esto lo manejan. Tomemos entonces la segunda ley de Newton y digamos, pongamos la definición de lo que es el momento lineal, que es igual a la masa por la velocidad. Si reemplazamos entonces esta definición en la ecuación que vimos acá, esta de acá, la ecuación 1, vamos a obtener esta derivación de acá. De manera general, no sabemos, por así decirlo, bueno, sabemos que la velocidad va a ir variando, no sabemos si la masa también varía, por lo tanto, al aplicar esta derivada, se tiene que aplicar esta propiedad de derivación por multiplicación, lo que nos queda este apartado de acá. Ahora, ¿está grabando? Sí, sí, estoy grabando. Sí, ¿cierto? Sí, que yo sepa, sí. Sí, estoy grabando, ya. Sí, Eh, ya, bueno, entonces, dada esta definición general de segunda ley de Newton, si la masa no varía, por lo tanto, este, cambio de la masa con respecto al tiempo va a ser cero. Por lo tanto, obtenemos la ley típica, así que sería F igual a m por a. Aquí está, ¿sí? Considerando la suma total de las fuerzas que se están aplicando a cierta masa. Bien, como digo, no nos quedemos en esto, avancemos. Ahora, lo que sería el movimiento circular, como primera definición importante y que en realidad se va a ocupar durante todo el curso, y aquí tienen que manejarlo bien, se define el torque, o par, si torque en inglés,
como el producto cruz entre el radio, ¿cierto? Y la fuerza donde se está aplicando. Por así decirlo, sería un punto dada una referencia donde se está aplicando una fuerza, ¿sí? Como lo que se está mostrando en esta imagen de acá. Si se dan cuenta, hay una fuerza F1 que se aplica con respecto a cierta referencia. Si se dan cuenta, dado la definición de producto cruz, aquí podemos determinar que en este caso la magnitud de R por F por el seno del ángulo, y claro, el vector, que en este caso lo puse como unitario, pero aquí dependen de la regla de la mano derecha, va a mostrar la definición. Entonces, para este caso, suponiendo que de igual manera estoy aplicando diversas fuerzas a un cuerpo, puedo generalizarlo, por así decirlo, como se está mostrando en la parte de acá. O sea, la sumatoria de torque va a ser igual a la sumatoria de fuerza con respecto a bueno, hasta el radio, la distancia, a la referencia donde se está aplicando. Y de esta misma manera puede quedar esto referenciado como el producto cruz entre el radio y la tasa de cambio del momento lineal. Bien, se define el momento angular como el radio, producto cruz del momento lineal, ¿sí? El momento lineal era la cantidad de momento lineal, en este caso en realidad es el símil, ¿cierto? Pero considerando movimiento circular. Así que a este término le vamos a aplicar derivada de la misma manera y va a quedar lo que está acá abajo, ¿sí? Como digo, no me quiero detener en esto porque en realidad no es tan complicado. Eh, Dado este resultado, la variación de R con respecto al tiempo, producto cruz de P es 0, debido a que la variación de R con respecto a T es la velocidad lineal y esta está horizontal, o sea, en la misma dirección horizontal al momento, por lo tanto igual a 0, así se obtiene lo que está acá abajo. Y por último, juntando las ecuaciones que están acá, ¿cierto? La sumatoria de torque, con lo que se obtiene acá, se obtiene una definición que, si se dan cuenta, es similar a la sumatoria de fuerza, que era igual a la variación del momento lineal, pero en este caso es a la variación de la sumatoria de torques es igual a la variación de los momentos angulares. Ya, si hay alguna duda me dicen, si voy muy rápido también, yo asumo que esto, yo puedo entender que uno se le olvide estas cosas y por eso es el repaso, pero si voy muy rápido de todas formas me dicen, y si hay alguna duda también, ¿ya? Importante para definir el momento de inercia, representa, por así decirlo, el análogo de la masa, en el caso del movimiento lineal, en este caso el movimiento circular es su análogo, por lo cual se relaciona esto a la cantidad de inercia, ¿cierto?, que posee cierto cuerpo, en este caso un cuerpo rígido. Está la definición general acá, y como primer ejercicio les pido que determinen el momento de inercia de este cilindro que está en esta imagen. Suponga que la masa es m y el largo, está acá, es L y tiene un radio R, ¿ya? Así que para esto, de acá a las 14:49 tienen tiempo, calculen el momento de inercia, ocupando esta definición de acá. Mientras tanto, yo voy a dejar en pausa, porque no voy a dejar grabando 5 minutos. Ya, ahora estoy grabando. Entonces, procedamos directamente a revisarlo. Así que, primero que todo, la definición para esto es, bueno, yo ocupo J, generalmente en los libros de física está como I, pero cuando se trabaja en máquinas, se ocupa J como el momento de inercia. Entonces J va a ser igual a la integral, ¿cierto? De R al cuadrado por dm. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que considerar acá? Este ejercicio es, por así decirlo, es típico para poder tomar como eh, estas, ¿cómo es la palabra? Condiciones de simetría, eso. Y lo mejor que se puede hacer acá, o una de las cosas más fáciles, es dejar la integral con respecto al radio, ¿sí?
Así que vamos a proceder a eso. ¿A qué me refiero? Vamos a ver ahora que es más o menos parecido a como uno determinaba, trabajaba en electromagnetismo, ¿sí? Un enfoque parecido. Primero que todo, yo sé que dm, que es un diferencial de masa, va a ser igual a una densidad volumétrica por un delta volumen. Esto de acá viene de la definición de lo que es densidad volumétrica, que es masa partido en volumen. ¿Sí? Así que la referencia que generalmente se toma es que se toma una porción infinitesimal. Si le puedo hacer volumen, digo suma acá. Se toma la porción infinitesimal con respecto a un R, que va a ser el parámetro en este caso, que sería así. Un R, que es el parámetro. O sea, la idea de esto es poder integrar con respecto a este R. Bien, de acá tenemos que, para poder aplicar esto acá, podríamos utilizar esta parte de acá, que sería la parte derecha. Para eso tenemos que determinar el dB. Sabemos que el volumen de un cilindro es pi por r al cuadrado por el largo. En este caso, dejémoslo con respecto a este largo. Así que esta expresión de acá, si la derivamos con respecto a r, vamos a obtener dB en dr, y acá al lado simplemente vamos a tener L 2pi r. De acá tenemos L por 2 por pi por r por delta r. Entonces de acá tenemos el diferencial de volumen expresado para este caso del cilindro. Así que reemplazando vamos a tener que dm es igual a la densidad de volumen por el delta V, que ahora está en función de R, o sea del radio. Ya, con esto de acá vamos a reemplazar en la expresión que estaba acá, la integral de R al cuadrado por ρ por L pi R de R. Y esto de acá lo vamos a integrar desde 0 hasta el máximo, hasta el radio del cilindro, que es R mayúscula. Vamos a asumir que en este caso la densidad, o sea, el cuerpo es homogéneo. En ese caso, esta densidad puede salir de acá y nos va a quedar, y bueno, podemos sacar en realidad todas las que son constantes. O sea, L es una constante pi, y dentro de la integral nos va a quedar 0 a R de R al cubo por dr. ¿Sí? ¿Hasta acá se entiende? ¿Alguna duda? Te faltó El que lo el viste el 2. 2. Sí, me faltó. Vale, vale, vale. Gracias. Ya, pues entonces, ¿hasta acá alguna duda? Está bien, todo bien. No hay duda. Ya. Listo. Esto de acá es sencillo. Voy a dejar el 2 aquí para no perderlo de nuevo. L, pi. Y esto de acá sería entonces R mayúscula elevado a 4 partido en 4. Porque esto es de 0 a 3, de 0, así que ese término se hace 0 al tiro. Y la integral de esto es R elevado a 4 partido en 4. Ya, pues. O sea, obtenemos eso. Y lo último que nos queda acá es dejarlo, determinar cuánto vale la densidad de volumen. Así que en este caso es sencillo porque me da la masa del cuerpo, ¿sí? El M mayúscula, y el volumen. Y el volumen ya lo habíamos presentado antes, el volumen de un cilindro es lo que está acá. Así que la densidad de volumen me va a quedar como M partido en 2pi R mayúscula por L.
Así que voy a escribir reemplazando en, voy a decir que esta de acá es 1, reemplazando la densidad en 1, voy a obtener que J es igual a 2pi m mayúscula L r elevado a 4 partido en 4, 2pi rl. Si aquí este L me quedó distinto, pero esta cosa es L mayúscula. Así que aquí, eliminando los términos, se va a obtener que esto es igual a 1/2 de m r elevado a 2. Y ahí estaría. O sea, aquí ya no tienen que calcular esto nunca más porque esto se lo pueden aprender de memoria. Ya, ¿alguna duda? Esto recuerden que es repaso, ¿sí? Es repaso solamente. Después cuando... ¿Sí? Alguien se desmutió. ¿Quién? Marco. Yo, Dime. ¿no era R al cubo te queda? Que tenía un R abajo solo. Oye, Sí, toda la razón. el volumen, eso mismo. Eso, thank you. Ahí está. Sí, po. ¿Pero es sin el 2 o con el 2? El 2pi. Espérate. Creo que... No Sí, es me equivoqué pi acá. r, Es es sin el pi 2. r cuadrado Acá por hay un l. 2 de más. Sí. Ya ahí está. Eso. ¿Ya alguna duda hasta acá? Generalmente en bueno, cuando vean accionamiento, al menos el profe que me hizo a mí, también no hizo repaso de todo esto porque ahí se aplica más. Sí. Así que ténganlo en mente. Ya, continuemos. Quedaría M por R cuadrado entonces. M por R al cuadrado, sí. Partió en 2. Ah, sí, está bien. Ya. Sí, porque estos 2 y acá hay 4. Ya, continuemos rápidamente con esto. No sé si parte al principio o no. Ya, pues entonces, continuemos con la parte que habíamos quedado. Ya esto es la última como que le... Hermanito, Sí, dime. ¿te puedes devolver un poco el ejercicio? Claro. Dime. Si está Em, desordenado, sí, sorry. Sí, no. No sé. no, no importa. Después veo si lo ordeno Em, mejor. Dime. nos baja un poquito. Mm, ya no, eso no. Lo siento, yo me equivoqué. Gracias. Ya. Ya, pues entonces, ¿alguien más quiere...? Ah, no. Ya quedamos acá, ¿cierto? En esta definición. O sea, la sumatoria de torque es igual a la variación del momento angular con respecto al tiempo. Bien, considerando esta imagen, la que está acá, vamos a tomar, parecido al caso anterior, un diferencial de masa, como se muestra acá, y vamos a dejar expresado el momento angular de esta manera, o sea, como diferencial. Sí, aquí me comí el diferencial, pero aquí también tiene que ir, donde está el de él. Entonces de acá, dada la simetría de esto, de acá yo puedo igualar y me va a dar R por dp. ¿Sí? dp sigue siendo el momento lineal. Y esto va a ser igual entonces a R I, que va a ser el radio hasta este punto, de dm, el diferencial de masa, y la velocidad que va a poseer en este punto de acá. Pero esta es velocidad lineal. Recuerden que la velocidad para este tipo de movimiento se ve lo que sería velocidad lineal, que podría ser, por así decirlo, lo que se mueve con respecto al arco, y también está la velocidad angular. Entonces, tomando esto de acá, este L, si le aplicamos la integral, me va a quedar de esta manera. Luego, la relación entre velocidad lineal y angular es lo que está acá, o sea, la velocidad lineal es igual a R por W, donde W es la velocidad angular. Y reemplazando esto acá, vamos a obtener esta expresión de acá, y si se fijan,
es todo esto que está acá, ¿cierto? W no depende de la integral, así que sale. Y toda esta parte de acá va a ser el momento de inercia, por lo tanto obtenemos que L es igual a J por W. Y si aplicamos derivada con respecto al tiempo, obtenemos lo que está acá. Y si se fijan, este es el cambio del momento angular con respecto al tiempo, lo que es igual al torque. De acá obtenemos que la sumatoria de torque es igual a momento de inercia por la tasa de cambio del momento angular con respecto al tiempo, lo que es la aceleración angular. Esto de acá, que ya llegamos así como a la parte más particular y que es lo que generalmente se utiliza, es importante. Esto sí se utiliza. Esta expresión de acá, cuando ustedes vean lo que es, bueno, cualquier análisis en realidad de máquinas con motores con carga, o cuando vean la parte transitoria de la máquina, esto se utiliza. Sí. Este grábenselo. Disculpa, ¿podéis repetir la última expresión? Esta de acá. Sí, esa. Ya, esto de acá es, por así decirlo, el símil, o sea, es idéntica a lo que sería la segunda ley de Newton, la típica, la sumatoria de fuerza igual a m por a. En este caso, la sumatoria de torque es igual a j por a, donde j es el momento de inercia y a es la aceleración angular, ¿sí? Y la aceleración angular es la tasa de cambio de la velocidad angular con respecto al tiempo. Esta expresión de acá se utiliza y un poquito más adelante les voy a mostrar en qué caso o cuál es de los casos generales donde se ve. Ya, hasta este punto, por si acaso, se acaba todo el... tanta matemática, ¿cierto? Tanta definición, en realidad, deducción. Así que aquí quédense con esto de acá. Si tienen dudas, pueden hacerme, háganla hasta este punto. O sea, ya después de esto no hay tanta materia, por así decirlo. ¿Se entiende? Quédense con esto. Esto de acá. Por mi parte, sí. Andrés, Dime. quedan 7 minutos, por si Ya. acaso, para que tengan en Oigan, consideración. ya. Terminando, cerrando la sesión, nos unimos directamente al mismo link, ¿ya? Yo me voy a unir al tiro también. Todavía no nos pasan cuenta premium. Ojalá lo hagan pronto. Ya. Avancemos rápidamente. Potencias. Para el movimiento lineal se define el trabajo de esta manera, ¿cierto? O sea, la fuerza aplicada dado un cierto desplazamiento. En este caso está de forma genérica como diferencial. Y de acá se define la potencia como la tasa de cambio. Bueno, aquí me equivoqué. Esto es, la potencia se define como la tasa de cambio del trabajo. Acá dice potencia, está mal. Con respecto al tiempo, que es lo que está acá. Y en este caso, ¿Cómo? ¿El trabajo es la tasa de cambio de la potencia? la potencia se define como la tasa de cambio del trabajo con respecto al tiempo. Eso. Ah, ok. Que aquí está mal escrito, así que después lo corrijo. Y bueno, esto de acá, si se fijan, dw es igual a f por ds. Por lo tanto, aquí me podría quedar f por ds partido en dt. Y f es la fuerza y ds partido en dt es la velocidad. Así que podría quedar expresado de esta manera. Y para el caso del movimiento circular, siguiendo esta imagen de acá, el diferencial de movimiento se puede expresar como ds igual a r por d teta, ¿sí? Que en realidad es por el cálculo de cómo se calcula el arco, ¿cierto? O sea, el arco es igual al radio por el ángulo. Entonces, si se reemplaza eso en esta expresión de acá, obtenemos esto que está acá, que sería el diferencial de trabajo es igual a la fuerza por el seno del ángulo por r por d diferencial de angular, que es el que está acá, o sea, para donde se está realizando el movimiento. Y toda esta parte de acá, menos el diferencial angular, es torque. Así que en este caso, tenemos que el trabajo para el caso movimiento circular es igual al torque por el diferencial angular. Y la potencia, de nuevo, recuerden que es la tasa de cambio del trabajo con respecto al tiempo, que es lo que está acá,
Reemplazando, obtenemos que la potencia es igual al torque. En este caso no está con vectores, pero esto de aquí sería producto punto. Sería la potencia, en este caso, el torque por la velocidad angular. Esta expresión de acá la van a ver todo el curso, así que, y se aplica para todas las máquinas, evidentemente. Así que aquí tenganla en consideración. Oye, Andrés, Dime, ¿cuál es la relación entre esa potencia mecánica y la potencia eléctrica que vamos a obtener de la máquina? es una excelente pregunta, la vamos a ver después, más adelante, pero lo vamos a ver. Ah, ya. Pero Gracias. considera que eso depende de la topología de la máquina, o sea, para cada máquina van a haber una expresión distinta que relaciona. Obviamente hay un punto, existe transferencia de energía eléctrica a mecánica, pero depende de la topología de la máquina porque depende de pérdidas, entre otras cosas. Así que ahí lo vamos a ver. Pero vamos a ver un ejemplo sencillo de eso. Ya, gracias. Ya. Resumen, expresiones necesarias. Y aquí tienen un ejercicio sencillo de aplicación de esto. Este ejercicio no lo voy a hacer ahora porque quiero ver que me alcance el tiempo para las otras cosas. Así que si alcanzamos lo hacemos, si no, lo ven ustedes. Obviamente esto no es materia importante, sino que es aplicación del repaso. Me lo voy a saltar. Bien, esto sí es más importante. Vamos a considerar este caso de ejemplo, que en este caso es movimiento lineal. Considerando la imagen, se aprecia un bloque de masa M, como que está acá, el cual se le está aplicando una fuerza de manejo. O sea, lo que está haciendo la persona es, quiere impulsar la caja y la está moviendo con esta fuerza. Esto a su vez provoca el movimiento, por lo tanto hay un desplazamiento. Aquí se muestra con S y va obteniendo cierta velocidad. Fl representa una fuerza de oposición o de carga. O sea, podría ser en este caso una fuerza, un roce que está ejerciendo, que lo que hace es empujar o dificultar a la persona que está moviendo la caja a desplazarla. Es un torque, por así decirlo, no un torque, es una fuerza que es contraria. Esto se ve mucho en máquinas. Vamos a pasar al siguiente caso. Bueno, a este caso de acá, si le aplicamos ley de Newton, ¿cierto? La segunda ley de Newton, obtenemos que Fm menos Fl es igual a la masa de la caja por la aceleración. Y el siguiente caso es lo mismo. Tenemos en este momento una masa que es cilíndrica, a la cual le queremos aplicar un torque de manejo. En este caso, el torque de manejo está mostrado como M sub M mayúscula. Este torque de manejo implica entonces este movimiento angular en esa dirección. Y a su vez, tenemos un torque que es contrario, que es el torque de carga, que de la misma manera va contraria al movimiento. Si aplicamos la ley de Newton para el caso circular, si es que puedo llamarla así, obtenemos que la sumatoria de torque es igual a J por delta W partido en dt. Y si sumamos los torques, tenemos el torque que se está ejerciendo, o sea, pongámoslo como el que está ejerciendo nuestra máquina, y el torque L es lo que queremos mover, o sea, la carga. Esto sí es importante, y esto también lo tengo expresado acá. Acá esta imagen muestra cómo el motor está tratando de mover una carga. El motor está ejerciendo el torque M sub M mayúscula, y al querer realizar ese trabajo, lo que siente, si aplicamos una sumatoria de torque de todo el sistema, digo del sistema de lo que los conecta, la carga ejerce una fuerza, ¿cierto? Que es contrario, que en realidad la carga puede ser, no sé, por así decirlo, puede ser un ventilador o algo que un motor quiere echar a andar, por así decirlo, puede ser una bomba. Estoy grabando. Entonces, esto de acá es por así decirlo, la principal relación para lo que sería el manejo como motor, ¿sí?
Por alguna razón, no sé en realidad, lo que más se ve en máquinas, al menos cuando yo lo vi, se ve el funcionamiento como motor. Pero obviamente la parte de generación obviamente es importante. Depende del tipo de máquinas, porque por ejemplo, las máquinas que se utiliza para generación de manera ampliamente es la máquina que es de tipo sincrónica. En cambio, las otras dos máquinas que se ven generalmente se utilizan como motor. Voy a tratar de tocar ese punto un poco más adelante, o sea, para que sepan más o menos qué es lo que se ve en el RAM. ¿Qué más está en esta diapositiva que es importante que quiero mostrarles? Es que generalmente, despreciando otro tipo de pérdida, porque aquí, obviamente, si ustedes tratan de hacer la imagen mental, si ustedes están moviendo un motor, quiere estar, bueno, va a mover una carga, existe otros factores que van a afectar, que van a provocar que generar como otros torques, por así decirlo. Cuando uno gira algo, existe también el aire, que eso genera un torque contrario también al movimiento, que genera fricción. Así que existen más pérdidas, por así decirlo, o sea, existen pérdidas también. En este caso solamente veamos el motor y la carga. Tenemos esta suma de acá, que es que Tm, que es lo que está ejerciendo el motor, o sea, el torque del motor, menos el torque de una carga, que es el trabajo que se quiere realizar. Y ya vimos que esto es igual a J por el cambio de W con respecto al tiempo. Respecto a esta ecuación, ¿qué podemos decir? Si se fijan, si Tm es mayor que TL, la aceleración es positiva. Entonces, en este caso, el motor está acelerando la carga en su dirección. Caso contrario, si Tm, o sea, el torque del motor es menor que el torque de carga, la aceleración bajo nuestro sistema de referencia va a ser negativa, la aceleración angular. Eso indica entonces que la carga, el motor está desacelerando. Y por otro lado, si estas son iguales, que es una condición de equilibrio, lo que obtenemos es que la aceleración va a ser cero, o sea, no podría o no haber movimiento o estar funcionando de manera constante el motor, que generalmente es lo que se busca. Esta gráfica que está acá, esta gráfica azul, la línea azul, representa una característica de un tipo de motor. ¿A qué me refiero con característica? Cada motor, por así decirlo, tiene, en base obviamente a todo el análisis matemático de sus componentes, todo motor tiene una curva de torque característica, o sea, cómo funciona su torque, si se fijan, acá el torque, cómo funciona su torque con respecto a la velocidad de este. De manera general, para este motor que lo van a ver, que es un motor de C en serie, lo van a ver de las primeras unidades, esta es la curva de su torque, o sea, su curva genérica. ¿Qué pasa con esto? Esta gráfica que también es típica, que es gráfica de torque con respecto a la velocidad angular, bueno, depende del tipo de máquina. En este caso, ¿para qué pongo esto de acá? Quiero mostrar que, si se fijan, cuando la velocidad es cero, existe torque, porque esta curva corta aproximadamente acá arriba al eje de torque. ¿Qué indica esto? Que para cuando la velocidad es cero, hay un torque. ¿Y qué significa esto? Que para la partida de esta máquina, esta va a partir con cierto torque. Esto es importante porque no todas las máquinas pueden partir solas con un cierto torque inicial, por así decirlo. Por lo tanto, digamos ahora que esta línea punteada que está acá representa el torque que quiere ejercer el torque de una carga. Esto igual es otro tema aparte, pero las cargas también tienen una cierta curva característica de torque. Las bombas, por así decirlo, los ventiladores tienen como un tipo de funcionamiento típico. Entonces, en base a estos tres puntos que están acá, digamos que mi motor que tiene esta curva azul, quiere echar a andar, por así decirlo, esta carga que es constante, que para cualquier velocidad ejerce el mismo torque.
Díganme qué creen ustedes que pasaría. No sé si aquí se puede dibujar. A ver. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si puedo dibujar? Si yo tuviese, si mi gráfica de torque partiera acá abajo, un caso hipotético. Esto se puede responder en función de lo que está acá. ¿Qué creen ustedes que pasaría si mi curva de torque fuera esta azul que está acá? Tendría aceleración negativa, ¿o no? Claro, tendría aceleración negativa, pero la idea obviamente es que mi motor eche a andar la carga, por así decirlo. Y si te fijas, para partir, el torque de partida de la máquina, o sea, el torque para cuando W es 0, es menor que el torque de carga. Y ahí viene lo que tú dices, en este caso, como en ese momento, el torque va a ser, como el torque es menor, la aceleración es negativa, no va a ser posible para mi motor acelerar la carga, o sea, empezar a echar a andar, ¿cierto?, el movimiento. Eso es cierto. ¿Se entiende eso? Como en el punto inicial, cuando W es 0, el torque de mi motor es menor que el torque de carga, según lo que está acá, el punto 2, no es posible para el motor aplicar aceleración. Por ende, no va a poder echar a andar la carga. ¿Ya? Esteban me dijo que se entiende. ¿Alguien que no haya entendido? Bien, el caso ahora es que si mi motor, que es el que ya estaba dibujado, si se fijan, mi torque de carga es mucho, o sea, el torque que va a ejercer el motor cuando la velocidad es cero, o sea, para cuando comienza el movimiento, es mucho mayor que el torque de carga. Por ende, esta carga de aquí va a poder echar a andar esto. Fácilmente aplica mucho más fuerza, por así decirlo, así que esto va a empezar a funcionar. ¿Hasta cuándo va a funcionar? Hasta que se cumpla esta condición de acá, hasta que los torques sean cero, o sea, sean iguales. ¿En qué punto se cumple eso? Se cumple acá. Si se fijan acá, las gráficas se juntaron, o sea que para esta cierta velocidad, mi motor va a funcionar en estado estable, o sea, va a funcionar de manera continua, moviendo la carga, porque aquí se llegó a una posición de equilibrio, que es la que está en el punto 3. Esto es lo que se busca cuando se quiere impulsar una carga con un motor, llegar a la posición de equilibrio. Y para eso había que ver esta parte de acá. Dígame si se entiende. Pero cuando son iguales los torques, la aceleración es cero, se refiere a que la aceleración es constante, no que es cero. No, no, no puede ser constante. Se refiere a que es cero porque se llegó a una posición de equilibrio con respecto a la velocidad. Recuerda que Ah, ya, cuando... sí, Sí, está bien. piensa que se está acelerando, o sea, aumenta la velocidad y hay un punto en que empieza a desacelerar, o bueno, la aceleración empieza empieza a achicarse, o sea, acercándose a cero. Y cuando llega a cero, eso quiere decir que se llegó a un punto de equilibrio y no necesariamente es que no se mueva, sino que como los torques se igualaron, se llegó a una velocidad que ahora es constante. Ese es el punto. Ahora entiendo. Ahí Ya, sí. y ese es el Gracias. trabajo que se quiere, que esta velocidad constante como lo que está acá. Ahora, eso es por otros factores que ahí, claro, cuando ustedes vean la parte, cuando ya vean completamente el funcionamiento de los distintos tipos de máquinas, ahí van a ver, eh, bueno, otras razones, porque por ejemplo, generalmente un torque tan alto va a implicar una corriente muy alta, y una corriente muy alta en la máquina va a implicar pérdida gigantesca. Así que ahí lo van a ver con mucho más detalle. Esto es para que entiendan solamente el funcionamiento mecánico. Gracias. Ya, bien. A ver, mouse, ya. Avancemos. ¿Cuánto tiempo me quedan? Me quedan 20 minutos. ¿Cómo? Ya. Esta parte ya usted espero que la tenga mucho más
aprendida, yo creo que igual lo han visto harto. La fuerza inducida en un conductor, imaginemos entonces que este conductor de acá está en presencia de un campo magnético y aparte está conduciendo corriente. Entonces, por medio de la fuerza de Lorentz, ¿cierto? Que esta de acá, bueno, se puede deducir de la fuerza de Lorentz esta presión de fuerza. Al estar entonces el cable transportando corriente dentro de un campo magnético, va a sentir una fuerza la cual va a responder en dirección a la regla de la mano derecha, ¿cierto? Que sería entonces apuntando hacia la derecha. Esta interacción ocurre siempre en las máquinas. Es parte de, si no me equivoco, el profe le dice como parte de como las leyes fundamentales del funcionamiento de las máquinas. No le hago más hincapié, no porque sea menos importante, sino porque es algo que ya espero que lo hayan visto harto. Otro punto, el voltaje inducido en el conductor. Pongamos entonces ahora otro caso. Digamos que tenemos este conductor que se está desplazando con cierta velocidad dentro de un campo que es magnético. ¿Qué pasa en este caso? Que al estar en movimiento el conductor, lo que va a pasar es que se va a inducir en él una tensión, lo que obviamente luego va a generar una corriente que va a circular en el conductor. Esta se expresa de esta manera, ¿sí? Esto ya, yo recuerdo haberlo visto en campo, así que la tensión inducida es igual al producto cruz de la velocidad, en este caso es lo que se mueve, por el campo magnético, y L, así que sería el largo del conductor. Esto también, importantísimo, también está dentro de lo que el profe le denomina las leyes fundamentales del funcionamiento de las máquinas. Así que les doy el paso para que si se le olvidó o si ya no lo manejan tanto, revísenlo, ¿sí? Bien, hasta acá estos puntos todo lo que vimos lo vamos a tratar de aplicar a este ejemplo. Existen máquinas lineales, pero generalmente las que más se utilizan son máquinas que tienen movimiento circular, ¿sí? En este caso, para ver algo súper simple, vamos a ver una máquina lineal, ¿sí? ¿Cómo funcionaría una máquina lineal? Partiendo por lo que sería el arranque, o sea, con el arranque se refiere a cuando se comienza el funcionamiento de la máquina. Aquí vamos a aplicar todo lo que vimos antes, así que en esta imagen se presenta lo que sería la máquina lineal. Si se dan cuenta, acá hay una diferencia potencial, el conductor tiene cierta resistencia, y acá tengo una barra. Si esta barra va a moverse libremente en estos rieles. Entonces, lo primero que hay que considerar es que existe un campo magnético constante, que en este caso está entrando a la página. ¿Qué va a pasar? Aquí tengo cada punto de lo que va a suceder para poder comenzar el arranque de esta máquina. Esta máquina no puede arrancar sola, ¿sí? Debido a que esto no está en movimiento o no hay otra interacción que ejerza fuerza. Cuando yo cierro el interruptor, va a empezar a circular corriente por el riel y va a pasar esto de acá, o sea, inducir una fuerza en el conductor. Entonces, como dice acá, al cerrar el interruptor se produce un flujo de corriente I igual a B sub B partido en R, que está dada entonces por el circuito que se forma. El flujo de corriente va a producir una fuerza en la barra. Al circular fuerza en la barra, lo que va a pasar es que, como está inmerso dentro de un campo magnético, se ejerce una fuerza, que es esta F inducida, lo que va ahora a producir una aceleración a la barra. Como bien dice el punto 3, la barra se acelera hacia la derecha y esta, al estar acelerando, obviamente va a obtener cierta velocidad. Y al obtener velocidad, ¿qué va a pasar? Se induce una tensión en la barra, que es lo que vimos acá. Esta barra al moverse se induce una tensión. En este caso, al obtener una fuerza, al provocarse esa fuerza se produce la aceleración, luego la velocidad que obtiene la barra hace que se induzca una tensión. Como bien dice acá,
el voltaje que se induce, bueno, a medida que va aumentando la velocidad, ¿sí? El punto 4 dice, el voltaje inducido reduce la corriente que fluye por la barra. Ahora volvemos al análisis eléctrico. Si se fijan, al inducirse esa corriente, esa tensión acá, esa tensión es opuesta a la dirección original que tiene la corriente. Por lo tanto, si se fijan, esto va a generar una nueva caída de tensión, y al aumentar esta caída de tensión va a hacer que la corriente disminuya, como está mostrado acá. Debido a que disminuye la corriente, la fuerza inducida también disminuye, como se muestra acá. Y se va a disminuir hasta que la fuerza sea igual a cero. Y cuando la fuerza se hizo cero, lo que va a pasar es que la barra se va a estar moviendo a una velocidad constante. Entonces todo este proceso fue el arranque, o sea, echar a andar la máquina, que la idea es que se moviera esta barra. Dígame si se entiende cada punto, o algo que no se haya entendido. Como les mencioné, en realidad esto es el resumen de la mayoría de todas las leyes que hay que ir aplicando. Y eso. En este caso, nuestra máquina lo que hicimos es que simplemente arrancar. Vamos a pasar a otro caso. Tengo una duda al final. Dime. ¿Qué es eso que dice BB sobre BL como resistencia? ¿Esto de acá? ¿Sí? Lo que pasa es que al llegar a estado estable, lo que hace esto, bueno, esto es velocidad de estado estable, por eso dice esta de acá va a ser la velocidad que alcanza. Y esta velocidad se obtiene en realidad de esta expresión, que es la velocidad que logró máxima como alcanzar. Ah, ya Eso entiendo. es. Sí, esto es, bueno, el potencial, y esto es el campo, y este es el largo del conductor. Ah, ok. Ya, vamos a ver otro funcionamiento, que en realidad ahora va a ser el de motor. Vamos a suponer que mi máquina ya empezó a funcionar. Digamos que aplicamos el arranque y ahora se está moviendo con velocidad constante. ¿Qué va a pasar ahora? Suponiendo que la máquina está moviéndose, ¿cierto? Y en vacío se refiere a que no hay carga, torque de carga. O sea, está funcionando sola la máquina. Se le aplica en este caso una carga externa. Claro, una carga externa que va en contra del movimiento. Creo que en este caso me equivoqué de imagen, pero simplemente basta con dibujar. La carga va a ir hacia allá. Esa va a ser la fuerza, que digámosle que es fuerza de carga. Al aplicar una fuerza Fl en dirección opuesta al movimiento, resulta una fuerza neta opuesta a la dirección del movimiento. Entonces, como mi máquina estaba en estado estable, yo al poner la mano, por así decirlo, y empujarlo hacia atrás, lo que voy a generar es una aceleración negativa, o sea, una aceleración en contra del movimiento inicial. Al aplicar esta aceleración, que está expresada acá, la barra va a ir disminuyendo su velocidad. O sea, si se movía, no sé, a una velocidad 10 metros por segundo hacia la derecha, de a poco va a ir disminuyendo hasta que, bueno, vamos a ver cuál sea la otra interacción. Pero eso es lo que va a suceder, o sea, va a empezar a acelerar negativamente. Al suceder esto, o sea, al disminuir la velocidad, la tensión inducida que posee esto va a disminuir. Como está bien dicho acá, la idea de todo este esquema es mostrar cómo disminuye esto. Y como en esta expresión disminuye la velocidad, mi tensión inducida también va a disminuir. Y si disminuye la tensión inducida, entonces la corriente que circula por acá tiene que aumentar, ¿cierto? Como está mostrado acá. Si esta disminuye, esto de acá va a aumentar. Al aumentar la corriente, la fuerza inducida, que ahora está en estado estable, pero al perturbarlo, se de nuevo empezó a generar una fuerza inducida. Al aumentar la corriente, la fuerza inducida de la barra va a aumentar. Y esta va a aumentar de nuevo hasta que la fuerza inducida sea igual a la de la carga.
o sea, el agente externo que está oponiéndose al movimiento. Si esta carga es constante, esto de acá va a decrecer su velocidad hasta que sea menor, pero va a llegar a estado estable. O sea, digamos que si la velocidad inicial de la barra era 10 metros por segundo de nuevo, al aplicarle carga, esta disminuyó, por ejemplo, a 5 metros por segundo y va a seguir así en estado estable, pero ahora con carga. Díganme si se entiende. Algo que no haya quedado claro. ¿Podrías dar un ejemplo mejor como para entender más o menos? Un Es que lo ejemplo. entiendo, pero quedo como en el aire. ¿Cómo? ¿Entiendes pero queda en el aire? Diga, como que no lo veo como en la realidad. ¿Cómo sería? A ver, igual en tu casa podría agarrar unos cablecitos así y los conectáis. No, no. No sé cómo es que lo que pasa es que no. Digamos que existen estas correas transportadoras. No sé si han visto, bueno, en todos lados. A ver, no sé si cómo me queda el dibujo, pero no sé si han visto que. Voy a cambiarme de. Descartar. Voy a cambiarme acá. Las mismas escaleras mecánicas. Digamos que tenemos una escalera mecánica. Obviamente yo no tengo idea cómo funciona la escalera mecánica. A mí se imagina que una correa que en realidad es lineal dentro. Pero digamos que todo este alambre, acá hay una máquina que lo que hace es mover la escalera mecánica. ¿Cierto? Y luego llega acá y se da la vuelta. Entonces digamos que esta escalera mecánica que se mueve debido a un motor que está acá, cuando la echamos a andar es el primer paso que vimos, o sea, esto de acá. Lo echamos a andar sin nada que esté encima. Eh, pero al momento en que una persona se va a subir a la escalera mecánica, va a empezar a ejercer una fuerza contraria, o sea, un torque de carga. Y para que la máquina se siga moviendo, puede ocurrir que su velocidad disminuya. Obviamente esto no ocurre por otras razones, pero puede provocar que esto disminuya debido a que tiene que ejercer más fuerza. O sea, va a seguir en estado estable, pero a menor velocidad. Es un ejemplo súper, se me ocurrió recién, pero es que no, como un taladro quizás se enciende y luego se le coloca una carga. Ya mira, tu compañero puso un ejemplo. El taladro enciende, luego se le coloca una carga al perforador y su velocidad disminuye. Claro, cuando tú estás o los mismos eh, destornilladores eléctricos, cuando tú aplicas más presión o tiene que atornillar algo con más fuerza, va disminuyendo. Funciona con velocidad constante, puede funcionar con velocidad constante, pero su velocidad disminuye. Eso es porque la carga está superando, por así decirlo, la fuerza que puede ejercer el taladro. Así que gracias, Néstor, por el ejemplo. Me dice si se entiende mejor. Sí, ahora sí, un poco Sí, mejor. quedó claro. Bacán, qué bueno. Ya. Bueno, en este caso, la fuerza inducida decrece hasta que la fuerza se hace cero y para este caso la barra se mueve con velocidad constante. No, pero este es el arranque. Ya, la fuerza inducida, ¿cierto? Se incrementó hasta una menor velocidad, hasta que las fuerzas se igualaron. En ese caso, una cantidad de potencia eléctrica, que es la que está acá, o sea, la tensión inducida por la corriente, se convierte en potencia mecánica. Y aquí hay una relación, o sea, esto de acá va a ser igual a esta de acá. Y aquí hay una, por así decirlo, una directa conversión de energía. El último caso es, espérate,
motor. Ya, deja ver cómo se borra esto de acá. Ya está. Ya, este funcionamiento como generador, aquí el título está mal. Vamos a ver por último el funcionamiento como generador, suponiendo que la máquina opera inicialmente en estado estable de nuevo, o sea, no está con carga, o sea, sería el mismo parte final del arranque. En este caso se va a aplicar una fuerza FA en dirección del movimiento. O sea, si mi motor se movía hacia allá, si esta barra se movía hacia allá, mi fuerza va a apuntar hacia la derecha también. Bien, al aplicar esta fuerza, la fuerza neta va a ser en dirección de la velocidad. Por lo tanto, si la aceleración que se está ejerciendo en la barra es positiva, la velocidad de la barra va a aumentar, ¿cierto? Eso es claro, o sea, yo tengo esta barra y la empujo constantemente hacia la derecha, la velocidad de la barra va a aumentar. Si aumenta la velocidad de la barra, como está dicho acá por esta expresión, va a aumentar mi tensión inducida. Y al aumentar la tensión inducida, en este caso, se incrementa también la corriente, ¿sí? Sí, la punta inducida. Sí, sí. Entonces, al aumentar la corriente, ¿cierto? Al aumentar la tensión inducida, en este caso va a aumentar la corriente. Sí, porque inicialmente esto va a provocar el flujo de corriente para allá. Al aumentar la corriente, aumenta la fuerza inducida. Y esta se va a aumentar en el mismo caso anterior hasta que sea igual a la fuerza que se le está aplicando. Pero en este caso, y caso contrario al anterior, como yo estoy en dirección del movimiento, mi velocidad final va a ser mayor, ¿sí? Y acá lo que está sucediendo es que cierta potencia mecánica se está convirtiendo en potencia eléctrica. O sea, yo al mover la barra hacia la derecha, estoy alimentando la parte eléctrica. Por ende, en este caso estoy funcionando como generador. O sea, mi máquina está funcionando como un generador. Bien, ¿se entiende? Estamos justo en la hora. Bien, bueno, no me están respondiendo, pero pasemos a lo último. Ya esto va a ser súper rápido. Esto es general lo que es motor y generador, ¿sí? Si se dan cuenta en este diagrama de acá, yo tengo energía eléctrica desde una fuente. Y a este lado de acá, que esto es lo general de las máquinas, tengo energía mecánica, energía magnética que se almacena, debido a que recuerden que los motores tienen inductancias, etcétera, y tengo pérdidas en las máquinas eléctricas. Si yo estoy funcionando como motor, mi máquina está como motor, entonces se está alimentando con la fuente de energía y se está provocando energía mecánica. Caso contrario, si está funcionando como generador, se está alimentando, por así decirlo, aumentando con energía mecánica y esta se transforma en energía eléctrica. De acá que más importante, las pérdidas que tiene la máquina están enumeradas acá, las que son principales, las que son por histéresis, que está relacionado con el material ferromagnético, y las corrientes de Eddy. En las pérdidas en el devanado, que son las pérdidas del cobre, recuerden que la máquina para hacer los estatores se ocupa cable, y también tengo pérdidas mecánicas, que en este caso las pérdidas mecánicas son por pérdidas por roce, de manera generalmente hablando. Y el último diagrama, que de nuevo es lo mismo, esta cuestión el que seguramente han visto en todos lados, es cómo funciona, por así decirlo, dentro de la industria. Sabemos que para generar energía se toma la turbina y se pasa al generador eléctrico y esta luego alimenta al transformador elevador, se transmite, se pasa a un transformador reductor y acá se utiliza en las casas, etc. En este caso podríamos alimentar después de todo este ciclo otro motor eléctrico y generar trabajo.
Claro. Dime. Andrés, ¿puedes subir el PPT al Claro. aula? Sí, sí lo voy a Porfa. hacer. Sí, obvio que lo Ah, voy a hacer. gracias. Si igual fue acelerado esto. Bien, esto y por último, toda la referencia, todo lo que estuvieron acá está de estos 4 libros. Así que si tienen dudas, pueden revisarlos de acá. Los típicos que se ocupan en el ramo, el de máquina eléctrica, el Chapman, re bueno. Y se ocupan otros 2, que son los mismos de conversión, o sea, el Fitzgerald, que máquina eléctrica, todos tienen el mismo nombre, máquina eléctrica, y está el Fraile Mora. Así que en ese caso tienen esos 3 libros para revisar en bibliografía en español, y si revisan en inglés, ahí ya tienen infinitos, no sé, hay mucho. Este en particular es bueno. Así que eso. Si no hay más duda, quedamos hasta acá. Estamos justo en la hora, así que yo en cuanto... No sé si puedo subirlo al tiro el video, pero voy a hacerlo durante el fin de semana, va a estar. ¿Ya? No sé si hoy alcance. Eso. Si no hay más duda, quedamos hasta acá. Ya, Andrés, ¿Qué gracias. pasó? Ah, ya. Que estés bien. Ya, igual. Que estén bien. Andrés, gracias. Ya que estén Chao, bien. Chao. Chao, gracias. Chao.